Un viajero solitario, agotado hasta la médula y completamente desorientado, se desplomaba lentamente en medio de una carretera polvorienta y desolada, serpenteando indolente a través del corazón de México. El sol, un disco ardiente en lo alto, derramaba su furia implacable sobre la tierra agrietada, convirtiendo cada paso en un tormento y cada aliento en una lucha silenciosa. La visión de Elías, el hombre de mediana edad cuyas ropas gastadas y rostro curtido por el sufrimiento eran el testimonio viviente de incontables privaciones, comenzaba a nublarse. Aquel desplome no era solo físico, era la manifestación visible del fin de su esperanza, el último vestigio de resistencia cediendo ante la vastedad indiferente del desierto. Elías había dejado atrás una vida llena de frustraciones y fracasos personales en la bulliciosa ciudad. Cada día, la rutina lo ahogaba más, las expectativas no cumplidas se acumulaban como un peso insoportable sobre sus hombros. Había huido, o al menos eso creía, buscando un nuevo comienzo, un resquicio de luz que le permitiera reconstruir los pedazos rotos de su existencia. O quizás, simplemente huía de sí mismo, de la culpa y el arrepentimiento que lo perseguían como sombras implacables. Este viaje a pie por el desierto mexicano no era un simple trayecto, era una penitencia autoimpuesta, un intento desesperado por encontrar paz, o quizás, una respuesta a las preguntas que lo carcomían desde hacía años. Sin embargo, en ese preciso instante, con el cuerpo a punto de rendirse, solo sentía una desesperación abrumadora, una sensación de vacío tan profunda como el abismo que se abría a sus pies. Se encontraba al límite de sus fuerzas, cada músculo vibrando con dolor, cada fibra de su ser clamando por un cese al suplicio. El agua se había agotado hacía horas, la última gota se había evaporado bajo el sol, llevándose consigo cualquier vestigio de ánimo. La comida, escasa desde el principio, era ahora un recuerdo lejano, un lujo olvidado por el hambre que roía sus entrañas. El calor implacable había minado su resistencia física y mental, transformando su determinación en una simple voluntad de sobrevivir, una chispa que parpadeaba amenazante. La soledad del camino no era un bálsamo, era un amplificador, magnificando su desesperación y la aguda sensación de abandono que lo invadía. Cada grano de arena, cada roca, parecía burlarse de su insignificancia, de su fragilidad ante la magnitud de la naturaleza. Sus labios estaban partidos y sangraban, la garganta reseca era un desierto más dentro de su propio cuerpo. Apenas podía mantener los ojos abiertos, la luz cegadora del sol filtrándose entre sus pestañas, pintando el mundo de un naranja monótono y desdibujado. Las alucinaciones comenzaban a manifestarse en los bordes de su visión, la silueta de un árbol, que resultaba ser un cactus solitario, el espejismo de un lago que era solo el calor danzando sobre el asfalto. Elías, con una mano temblorosa, intentó levantarse una vez más, pero sus piernas flaquearon, cediendo bajo el peso de su propio cuerpo. Cayó de rodillas, el impacto doloroso contra la grava, una confirmación cruel de su impotencia. La cabeza le daba vueltas, y el zumbido constante en sus oídos se mezclaba con el latido furioso de su corazón. Cada recuerdo de su vida pasada, de los errores cometidos, de las oportunidades perdidas, se agolpaba en su mente, atormentándolo con una intensidad renovada. La imagen de sus fracasos lo golpeaba con la fuerza de una ola, dejándolo sin aliento. Se sentía atrapado, un prisionero de su propio pasado y de la vasta e implacable extensión que lo rodeaba. La idea de la muerte, antes un pensamiento distante, ahora se presentaba como una posibilidad inminente, casi una certeza. Los fantasmas de sus decisiones equivocadas lo rodeaban, susurrándole al oído que este era el final merecido. Si te conmueve la búsqueda de esperanza en los momentos más oscuros, suscríbete para no perderte esta y otras historias que tocan el alma. La debilidad de Elías se profundizó, arrastrándolo a un estado de semiconciencia donde la realidad se difuminaba con el delirio. Los contornos del desierto comenzaron a danzar ante sus ojos febriles. La arena, que antes se extendía en una calma implacable, ahora se transformaba en vastas e hipnóticas olas marinas, rompiendo silenciosamente contra una orilla invisible, invitándolo a sumergirse en su engañoso frescor.
Las cactáceas, antes guardianes estoicos del paisaje, se retorcían y estiraban en figuras fantasmales, sombras danzarinas que parecían burlarse de su sufrimiento, sus espinas agudas convertidas en dedos acusadores. Sus pasos se volvieron erráticos, un vaivén sin rumbo fijo, más el resultado de la inercia que de una voluntad consciente. La sed, una tortura constante, se intensificó hasta convertirse en una presencia física, un nudo seco y doloroso que le oprimía la garganta y le quemaba el esófago. En ese torbellino de agonía física, los recuerdos dolorosos de su vida pasada resurgieron con una intensidad abrumadora, cada uno más vívido y cruel que el anterior. Vio el rostro de su padre, decepcionado, sus palabras de desaprobación resonando con eco en el vacío del desierto. Recordó la mirada de su esposa al marcharse, una mezcla de tristeza y resignación que aún le taladraba el alma. Las decisiones equivocadas, las oportunidades desaprovechadas, los rencores guardados, todos se materializaban como espectros que bailaban en su mente, sumiéndolo en un profundo remordimiento y arrepentimiento que excedía el tormento físico. ¿De qué servía este viaje si su propio pasado lo perseguía hasta en el umbral de la muerte? La culpa era un peso más pesado que el sol inclemente, arrastrándolo hacia abajo, hacia la oscuridad de su propia desesperación. El desierto mismo era el antagonista principal, vasto e indiferente, una extensión sin fin que no ofrecía ni sombra ni consuelo. Su vasta indiferencia era una burla silenciosa a la pequeña y frágil existencia de Elías. Las condiciones extremas, el calor abrasador, la falta de agua y la aridez del terreno, eran obstáculos insuperables, sellando su destino con cada vaho de aire caliente que inhalaba. Pero a esta lucha externa se sumaba una guerra interna, una batalla constante contra sus propios demonios. La culpa por las decisiones pasadas, las palabras no dichas, los actos cometidos o los que dejó de hacer, era un veneno lento que corría por sus venas. La pérdida de fe en sí mismo, en la posibilidad de redención, en la vida misma, lo había llevado a este punto de quiebre. Cada paso, cada respiración, era un martirio que se libraba en dos frentes, el implacable desierto y el tormentoso paisaje de su alma. En un último y desesperado intento por aferrarse a la vida, Elías intentó buscar una sombra, arrastrándose con las pocas fuerzas que le quedaban hacia lo que parecía una protuberancia rocosa en la distancia. Sus ojos, ya casi sin lágrimas, escudriñaban el horizonte borroso en busca de cualquier señal de vida, de cualquier rastro de civilización, un oasis, una casa, incluso la silueta de un animal. Su mente, fragmentada por la deshidratación, le urgía a encontrar un refugio, un lugar donde el sol no lo quemara directamente, donde pudiera cerrar los ojos y quizás, solo quizás, encontrar una pizca de alivio. Intentó racionar las últimas, inexistentes, gotas de agua en la cantimplora vacía, llevando el metal caliente a sus labios. Agrietados, esperando un milagro que no llegó. Ya era demasiado tarde, el recipiente estaba seco, tan seco como su garganta, tan vacío como su esperanza. En medio de este caos interno y externo, sus oraciones, que habían sido silenciadas por años de amargura, desilusión y una incredulidad cínica, resurgieron. No eran plegarias formales ni palabras bien articuladas, sino lamentos guturales, un ruego desesperado que escapaba de lo más profundo de su ser. Un grito primitivo por ayuda, una súplica al universo, a cualquier entidad que pudiera escucharlo en su último aliento. Lágrimas secas se agolpaban en las esquinas de sus ojos, una mezcla de dolor físico y una profunda vergüenza por su propia vulnerabilidad. Estaba solo, desamparado, y en ese momento de absoluta rendición, la súplica era lo único que le quedaba. Elías cayó de nuevo, esta vez con una finalidad desgarradora. No fue un tropiezo, ni un resbalón, fue la rendición total de un cuerpo y un espíritu que habían luchado hasta el límite más allá de lo concebible. Sus extremidades se negaron a responder, el peso de su propio ser lo ancló a la tierra caliente, incapaz de reunir siquiera la mínima fuerza para levantar la cabeza. La deshidratación extrema había secado cada gota de vida en sus venas, el agotamiento había consumido hasta la última reserva de energía, empujándolo sin remedio al borde de la inconsciencia.
La fina línea entre la vigilia y el abismo de la nada se difuminaba ante sus ojos enturbiados, las formas y los colores se mezclaban en un torbellino indistinto. Una quietud extraña, casi serena, comenzó a invadirlo. Ya no había pánico, ni la angustiosa búsqueda de una salida. Una resignación profunda, amarga y definitiva, se apoderó de él. Sentía el peso de la tierra bajo su cuerpo, el calor abrasador del sol sobre su piel, pero todo parecía ajeno, distante. Aceptaba que su viaje, esta huida sin rumbo, había llegado a su fin. Este desierto, este lugar que había sido testigo de su desesperación, sería también su lecho final. Un suspiro final escapó de sus labios agrietados, un eco de una vida que se extinguía lentamente. Cerró los ojos, no en un intento de dormir, sino de simplemente dejar de ver, de sentir, de ser. La paz de la nada se antojaba un alivio bienvenido después de tanta agonía. Fue en ese instante preciso, en el umbral de su último aliento, cuando una sombra diferente se cernió sobre él. No era la sombra de un cactus ni la de una roca, sino una más suave, más acogedora. Con un esfuerzo sobrehumano, apenas un temblor en sus párpados, Elías entreabrió los ojos. A través del velo de su visión borrosa, apareció. Una figura serena y compasiva se materializó en el horizonte, caminando hacia él con una ligereza etérea, como si el calor abrasador y la vasta distancia no le afectaran en lo más mínimo. Parecía deslizarse sobre la arena, su presencia irradiando una calma inexplicable que contrastaba violentamente con el infierno en el que Elías se encontraba. Era un hombre de apariencia sencilla, vestido con una túnica clara que, de alguna manera, se mantenía impoluta en medio de tanto polvo y miseria. Sus rasgos eran amables, y su mirada, incluso desde la distancia, transmitía una profundidad que parecía abarcar siglos de sabiduría y compasión. Se acercó a Elías sin prisa, sin el menor rastro de angustia o prisa, como si supiera exactamente dónde y cuándo sería su llegada. No había sorpresa en su rostro, solo una certeza tranquilizadora. La figura se detuvo junto a Elías, la sombra que proyectaba sobre su cuerpo era fresca, un pequeño oasis en el infierno de Elías. Un silencio solemne se posó entre ellos, roto solo por el susurro del viento y el latido moribundo del corazón de Elías. El hombre se inclinó sobre él, con una delicadeza que sorprendió a Elías en su estado casi inconsciente. Su presencia no era intrusiva, sino un remanso de paz. De su mano extendida, Elías vio surgir algo increíble, una cantimplora. Era de cuero, simple, pero parecía rebosar de frescura. El hombre la ofreció con un gesto amable, su mirada profunda invitando a Elías a tomarla. Bebe, dijo una voz que parecía resonar en el alma, suave como la brisa del desierto al atardecer, pero firme como la roca. Elías, apenas consciente de lo que sucedía, pero movido por un instinto primario de supervivencia, extendió una mano temblorosa. Sus dedos rocearon el metal frío, una sensación tan inusual y bienvenida que lo sacudió levemente. La cantimplora, sorprendentemente pesada, fue apretada contra sus labios agrietados. El agua que brotó no era tibia y sazonada con polvo como la que había racionado, sino fresca, pura, casi milagrosa. Entró por su garganta quemada, un torrente de vida líquida que se extendió por todo su ser. Sus pulmones parecieron llenarse de aire nuevo, su cabeza dejó de martillear con tanta ferocidad, y por primera vez en días, sintió un atisbo de alivio. Bebió con avidez, cada trago una bendición, una promesa de que quizás, solo quizás, no todo estaba perdido. El hombre, cuyo nombre resonaría en las profundidades del alma de Elías como el de Jesús, se sentó a su lado en la arena, no con la mirada de lástima que Elías había temido o esperado, sino con una comprensión profunda y serena que le atravesó el corazón. No hubo necesidad de palabras inmediatas entre ellos, la simple presencia de Jesús era un bálsamo para el espíritu turbulento del viajero. Su silencio no era vacío, sino pleno de aceptación, un refugio en medio de la desolación. La paz que emanaba de él era como un manantial en el desierto, calmando la tormenta interna que había azotado a Elías durante tanto tiempo.
No había reproches en su mirada, solo una invitación silenciosa, casi imperceptible, a encontrar la paz que tanto anhelaba Elías, una paz que iba más allá de la ausencia de tormentos físicos. El agua que Jesús le había ofrecido no era meramente un líquido que saciaba la sed. A medida que fluía por la garganta reseca de Elías, no solo hidrataba su cuerpo exhausto, sino que lo revitalizaba de una manera que desafiaba toda lógica. Era como si cada gota contuviera una esencia de vida, infundiendo una energía sobrenatural en sus venas. Su visión, antes borrosa y distorsionada por las alucinaciones, se aclaró de repente, permitiéndole ver los contornos del desierto con una nitidez asombrosa. El paisaje, que momentos antes había sido un infierno monótono, ahora se revelaba en una paleta de ocres y dorados, cada grano de arena brillando bajo el sol poniente. Las punzadas de dolor y el cansancio extremo, que lo habían arrastrado al borde de la muerte, se disiparon como una pesadilla al amanecer, reemplazados por una energía renovada y una sensación de bienestar que se extendía desde lo más profundo de su ser. Era como si el tiempo se hubiera detenido, y en ese lapso de alivio, cada célula de su cuerpo hubiera vuelto a nacer. Elías respiró hondo, sintiendo el aire llenar sus pulmones con una facilidad que no había experimentado en días. El peso del remordimiento y la desesperación que lo habían agobiado desaparecieron, dejando un vacío que, sorprendentemente, se sentía ligero y esperanzador. Intentó hablar, pero sus cuerdas vocales, secas por la deshidratación y la falta de uso, apenas pudieron emitir un sonido. Su boca, aún sorprendida por el frescor del agua, se abrió titubeante. Las primeras palabras que logró pronunciar fueron un balbuceo de gratitud, una confesión de asombro y una profunda confusión. ¿Quién eres tú?, logró articular con voz ronca, la pregunta esencial brotando de lo más profundo de su asombro. La sorpresa, casi infantil, coloreaba su rostro, ahora libre de las sombras de la desesperación. Observó a Jesús, buscando respuestas en sus ojos, en su postura, en el aura de calma que lo envolvía. La túnica blanca, inmaculada, le parecía un milagro en sí misma en medio de tanta suciedad y polvo. La piel de Jesús, aunque curtida por el sol, no mostraba signos de esfuerzo o agotamiento. Parecía haber surgido de la nada, una aparición en el momento más oscuro de Elías, desafiando toda explicación racional. La magnitud de lo que acababa de suceder, la restauración física y espiritual que había experimentado en cuestión de minutos, lo dejó abrumado. Las lágrimas, esta vez de gratitud y no de dolor, comenzaron a humedecer sus ojos, un torrente de emoción liberada que liberó años de cargas acumuladas. No comprendía cómo era posible, cómo este hombre había aparecido, cómo había sabido de su sufrimiento, o por qué le ofrecía semejante alivio. Solo sabía que su presencia era un don, un milagro inesperado en el desierto de su vida. La fuerza que sentía no era solo física, era una fortaleza interior, un atisbo de esperanza que creía perdida para siempre. La confusión se mezclaba con una naciente curiosidad, un deseo de entender quién era este benefactor enigmático que había aparecido en su hora más oscura. Sus ojos, ahora claros, no querían apartarse de los de Jesús, buscando en ellos una clave para este misterio. La simple existencia de este hombre, la pura e incondicional bondad de su acto, había desdibujado las fronteras de su escepticismo, abriendo una puerta a algo más grande, a una posibilidad que Elías había descartado hacía mucho tiempo. Era una invitación a la fe, expresada no con palabras grandilocuentes, sino con un simple acto de consuelo y una mirada llena de compasión. Jesús respondió a la pregunta de Elías con una voz suave, pero con una firmeza que resonaba en lo más profundo de su ser, disipando cualquier rastro de duda o alucinación. Sé de tu sufrimiento, Elías, y conozco el camino que te ha traído hasta aquí, dijo, su mirada penetrante pero desprovista de juicio. Cada alma busca su propósito, su significado en esta vasta existencia, y tú, como tantos otros, te has perdido en la búsqueda. La vida misma es un viaje, y en ocasiones, nos encontramos en desiertos tanto físicos como espirituales, anhelando un oasis que parece inalcanzable.
Sus palabras no eran una reprimenda, sino una revelación, una confirmación de que su dolor no había pasado desapercibido, que no estaba solo en su desesperación. Jesús no juzgaba la forma en que Elías había llegado a este lugar desolado, simplemente reconocía el agotamiento de su alma. Le habló sobre la esencia de la existencia, sobre cómo cada experiencia, cada caída, cada levantamiento, forma parte de un propósito mayor que a menudo está velado por el velo de la rutina y el desánimo. Con una mirada de profunda comprensión que parecía atravesar el tiempo y el espacio, Jesús continuó: conozco las cargas que llevas, Elías. Los errores del pasado que te persiguen como sombras, las decepciones que han agrietado tu corazón, el abandono de tu fe, no solo en lo divino, sino también en ti mismo y en los demás. No era una acusación, era un reconocimiento empático de su dolor, una validación de su sufrimiento. Cada palabra de Jesús era un eco de los pensamientos más íntimos de Elías, de los fantasmas que lo habían atormentado durante años. Las promesas rotas, las relaciones fallidas, las oportunidades desperdiciadas, todo lo que había tratado de enterrar o huir, ahora era pronunciado con una calma serena, despojando a cada recuerdo de su poder destructivo. La voz de Jesús era un bálsamo que acariciaba las heridas más profundas, no para reabrirlas con dolor, sino para comenzar el proceso de curación. Elías, al escuchar estas palabras, sintió una oleada de vergüenza que le tiñó las mejillas, seguida de una culpa abrumadora que lo encorvó. Era como si un espejo se hubiera colocado frente a su alma, revelando cada defecto, cada cicatriz, cada error que había cometido. Sin embargo, extrañamente, junto a esa vergüenza, surgió también una sensación de inmenso alivio. Era una liberación, la verdad había sido dicha, pronunciada por una voz que no juzgaba, sino que comprendía. Las palabras de Jesús no eran un castigo, sino una invitación. La verdad, al ser expuesta por alguien con tanta compasión, perdió su poder de aprisionamiento y se transformó en una oportunidad. Era como si el peso de años de secretos y arrepentimiento se levantara de sus hombros, revelando un camino hacia la redención. No era un camino fácil, pero era un camino al fin. La cruda honestidad de Jesús no lo destruía, sino que lo hacía sentir visto, comprendido en su totalidad, y eso, en sí mismo, era un regalo incalculable. La posibilidad de un nuevo comienzo, de sanar, de perdonarse a sí mismo, comenzó a germinar lentamente en el corazón árido de Elías. Jesús, con una sabiduría que trascendía las palabras y un amor que Elías hacía tiempo había olvidado, no recurría a sermones ni reproches, sino que se enfrascaba en una conversación íntima, un diálogo que se sentía más como un bálsamo para el alma herida que como una lección. El pasado es una sombra, Elías, dijo suavemente Jesús, su voz un susurro en la inmensidad del desierto, pero no tiene por qué definir tu presente, ni dictar tu futuro. Deja ir ese peso, esas cadenas invisibles que te atan a lo que ya no puede cambiarse. Perdónate a ti mismo, porque solo entonces podrás verdaderamente avanzar. Cree en la posibilidad de un futuro diferente, uno donde la luz pueda volver a brillar para ti. Le recordaba que el amor y la fe no eran conceptos distantes e inalcanzables, sino fuerzas siempre presentes, disponibles incluso en la más profunda oscuridad, esperando ser redescubiertas. No le ofrecía soluciones mágicas, sino la promesa de una renovación interna. Conmovido por la presencia de Jesús, por esa comprensión sin límites y esa aceptación incondicional, Elías sintió como un torrente de emociones contenidas durante años comenzaba a desbordarse. La represa de su corazón, construida con años de dolor y silencio, se rompió. Comenzó a desahogarse, compartiendo el dolor punzante de sus errores, la amargura de las decisiones equivocadas que lo habían alejado de quienes amaba, la soledad asfixiante que lo había consumido hasta los huesos y la desesperanza que, como una enfermedad terminal, lo había llevado a este camino, a este encuentro al borde de la muerte. Las palabras salían de su boca como torrentes, desordenadas, cargadas de culpa y arrepentimiento. Lágrimas, calientes y liberadoras, fluyeron libremente por sus mejillas curtidas, las primeras en mucho, mucho tiempo. No le importaba su debilidad,
No había juicio en la mirada de Jesús, solo una infinita compasión que lo invitaba a vaciar su espíritu. Jesús escuchaba con una atención absoluta, sin interrupciones, sin gestos que pudieran denotar prisa o impaciencia. Su presencia era un ancla, un refugio seguro para el alma de Elías. Cuando el viajero, exhausto pero extrañamente aliviado, finalmente se quedó en silencio, con las últimas lágrimas secándose en sus mejillas, Jesús le aseguró con una serenidad inquebrantable: tienes en tu interior el poder de empezar de nuevo, Elías. Cada amanecer es una nueva oportunidad, una página en blanco que te ofrece la posibilidad de escribir una historia diferente. La transformación es un proceso continuo, una elección que se renueva cada día. Y lo más importante, Elías, nunca estás solo en este camino, incluso cuando la soledad te parezca más abrumadora. Mi presencia siempre te acompañará. Sus palabras eran una promesa, un aliento que insuflaba vida a las cenizas de la desesperación de Elías, mostrando un sendero hacia la reconstrucción, hacia la posibilidad de una nueva existencia. La conversación con Jesús no fue un mero intercambio de palabras, fue un bálsamo para el alma agotada de Elías, una infusión de vida y esperanza que creía perdida para siempre en las arenas del olvido. Cada palabra de Jesús resonaba en su interior, deshaciendo los nudos de amargura y desesperación que lo habían aprisionado durante años. Por primera vez en un tiempo que parecía una eternidad, Elías sintió una chispa, tenue al principio, pero que rápidamente se convirtió en una llama cálida y alentadora. Esta chispa le susurraba que su vida tenía valor, un propósito más allá de sus fracasos y arrepentimientos, y que, contra todo pronóstico, aún podía ser redimida. La idea de un futuro, que hasta hacía poco era una abstracción dolorosa, ahora se manifestaba como una posibilidad real y tangible, llena de promesas y oportunidades. Elías comprendió entonces la verdadera magnitud del don que Jesús le había ofrecido. El agua, fresca y pura que había saciado su sed física, era solo un símbolo, una manifestación externa de una verdad más profunda. El consuelo de Jesús no era un simple alivio momentáneo para su sufrimiento físico o mental, era una curación del alma misma, un bálsamo que penetraba hasta los rincones más oscuros de su ser, limpiando las heridas y suturando las cicatrices invisibles que lo habían atormentado. Lo que Jesús le había dado era mucho más precioso que cualquier bien material, era una restauración de su espíritu, una renovación de su fe en la vida y en sí mismo. Las palabras de aliento, la comprensión sin juicio y la promesa de que nunca estaba solo, eran el verdadero elixir que había bebido. Y con esta comprensión, una transformación profunda se apoderó de Elías. La inmensidad del desierto, que antes se alzaba ante él como un símbolo abrumador de desesperación, una vasta tumba para sus esperanzas y sueños, ahora se presentaba bajo una luz completamente diferente. No era un fin, sino un comienzo. El horizonte, antes amenazante, se convirtió en un lienzo en blanco, vasto y lleno de posibilidades, para un nuevo comienzo. Un lugar de quietud, sí, pero no una quietud vacía, sino una plenitud donde, en el momento más oscuro, se encontró con la gracia. El silencio del desierto ya no era opresivo, sino meditativo, permitiéndole escuchar la voz de su propia conciencia, ahora limpia y clara. Las vastas extensiones de arena y roca, que antes le recordaban su insignificancia, ahora se tornaban en un recordatorio de la grandeza de la creación y de la misericordia infinita. La brisa suave que ahora soplaba no traía más el eco de sus lamentos pasados, sino una melodía de esperanza. Cada cactus, cada piedra, cada elemento del paisaje, antes insignificante o amenazante, ahora parecía formar parte de un plan mayor, de una belleza austera que sólo podía apreciarse con ojos renovados. Elías sintió que el desierto, en su soledad, le había entregado una lección invaluable, que incluso en los lugares más áridos, la vida puede florecer si se encuentra la fuente adecuada. La fuente, en este caso, no había sido un pozo de agua, sino la compasión y el amor incondicional de Jesús. Esta nueva perspectiva lo llenó de un asombro reverente, una gratitud que era casi abrumadora. Se sentía ligero, liberado de las cargas invisibles que había arrastrado.
El desierto, que había sido su infierno, se había convertido en su santuario, el lugar donde había encontrado no solo la vida, sino un propósito. La experiencia con Jesús había redefinido su existencia, transformando su huida en un peregrinaje con un destino incierto pero lleno de significado. Ya no sentía la constante necesidad de escapar de su pasado, sino la urgencia de abrazar un futuro forjado en la esperanza y la redención. Elías miró a Jesús, sus ojos llenos de una devoción silenciosa, una promesa tácita de llevar adelante las enseñanzas que había recibido en las profundidades de su desesperación. La sed de su alma había sido saciada, y ahora, cada fibra de su ser anhelaba irradiar esa misma compasión y entendimiento a otros. El desierto ya no era un lugar para morir, sino un lugar donde había renacido, un testimonio vivo del poder transformador del amor. La brisa suave que ahora soplaba sobre Elías no traía más el eco de sus lamentos pasados, sino una melodía de esperanza. Jesús, con una serenidad inquebrantable, utilizó cada elemento que los rodeaba en el vasto desierto para tejer sus enseñanzas, transformando el paisaje árido en un aula viviente. «Mira el cactus, Elías», dijo Jesús señalando una imponente figura espinosa que se alzaba estoicamente contra el sol. «Parece frágil, pero su resistencia es inmensa. Almacena vida en su interior, desafía la escasez y se adapta a la hostilidad. Así debe ser tu espíritu, guardar la fe aún en la sequedad, encontrar fuerza en tu interior cuando todo alrededor parece querer consumirte. Las espinas no son para herir, sino para proteger la valiosa esencia que guarda dentro». Luego, Jesús alzó su mirada hacia el cielo azul intenso, sin una sola nube a la vista. Ahora, el desierto parece implacable, sin promesas de lluvia. Pero sé que, a su debido tiempo, el cielo se abrirá y el agua descenderá, transformando esta tierra seca en un jardín efímero de vida. Esa es la promesa, la certeza de que después de la sequía más prolongada, viene la lluvia. Tu vida también tendrá sus sequías, momentos de aridez y desafío, pero debes recordar la promesa de la lluvia. La renovación siempre llega, la esperanza siempre resurge, si mantienes tu corazón abierto a ella. Cada metáfora, cada analogía extraída de la naturaleza, resonaba en el alma de Elías con una claridad asombrosa, despojando a la desolación de su poder y llenándola de significado. El desierto, en lugar de ser un lugar de castigo, se convertía en un maestro silencioso, un testimonio de la resiliencia de la creación y de la inagotable promesa de fe. Jesús no le ofreció a Elías un atajo para salir del desierto, ni una senda milagrosamente pavimentada hacia un futuro sin dificultades. En cambio, le enseñó la profunda importancia del proceso, de valorar cada paso del camino, incluso los dolorosos. Elías, no busques la facilidad, porque en la dificultad se forja el carácter y se descubre la verdadera fe, le instruyó con voz suave pero firme. Cada tropiezo, cada obstáculo que encuentres, no es una señal de que has fallado, sino una oportunidad para aprender, para crecer, para fortalecer tu espíritu. El camino mismo, con todas sus curvas y sus desafíos, es parte esencial de tu aprendizaje. No es el destino final lo que importa, sino la transformación que ocurre en ti mientras avanzas hacia él. Las lecciones más valiosas se aprenden en la travesía, no en el reposo. Elías comprendió que su huida anterior había sido un intento de evitar el proceso, de saltarse las lecciones, y por eso había terminado perdido y desesperado. Ahora, la visión de su viaje se transformaba, no era una carrera contra el tiempo, sino una peregrinación sagrada, donde cada paso tenía un propósito. La lección más profunda que Elías recibió, la que caló hasta lo más hondo de su ser y lo conmovió hasta las lágrimas, fue la del amor incondicional. Aquel que emanaba de Jesús no exigía nada a cambio, no contenía juicios ni expectativas. Era un amor puro, que lo aceptaba tal como era, con todas sus imperfecciones, con todos los errores de su pasado y las cicatrices de su alma. No hay nada que puedas hacer, Elías, para merecer o desmerecer el amor de lo divino, dijo Jesús con una sonrisa que iluminó su rostro. Este amor es como el sol que brilla sobre justos e injustos, como el agua que nutre toda vida.
Siempre ha estado ahí para ti, incluso cuando te sentías más indigno, más solo. No es un premio por tus buenas acciones, sino una fuente inagotable de gracia que te sostiene y te guía, sin condiciones. Elías sintió ese amor no como una teoría, sino como una presencia tangible, un abrazo cálido que disipaba el frío de años de soledad y autorreproche. Por primera vez en muchísimo tiempo, se sintió profundamente amado, no por lo que había hecho o dejado de hacer, sino simplemente por ser. Las lágrimas brotaron de nuevo, pero esta vez no eran de dolor o arrepentimiento, sino de una gratitud abrumadora, de una alegría inmensa que le llenaba el pecho. Este amor era el verdadero oasis que su alma había anhelado, un manantial más profundo y restaurador que cualquier agua física. Lo conmocionó de tal manera que sintió cómo sus defensas se desmoronaban, revelando una vulnerabilidad que antes le habría avergonzado, pero que ahora se sentía liberadora. Elías comprendió que este amor incondicional era la fuerza más poderosa del universo, capaz de sanar las heridas más profundas y de transformar la desesperación en una esperanza inquebrantable. Este encuentro, esta revelación de amor puro, era el verdadero milagro. La gratitud que desbordaba el alma de Elías no era un sentimiento pasajero, se había asentado en lo más profundo de su ser, transformándose en una nueva determinación. Miró a Jesús, sus ojos, antes llenos de desesperación, ahora brillando con una luz renovada, con un propósito claro que se manifestaba en cada fibra de su espíritu. Había entrado al desierto huyendo de su pasado, un hombre quebrado por el peso de sus errores y desilusiones. Ahora, se levantaría de esa arena caliente no para escapar, sino para construir. Su huida había terminado, el viaje que le esperaba no era una evasión, sino una búsqueda activa, una afirmación de vida. Jesús había encendido en él la llama de la esperanza, la certeza de que su historia no estaba aún escrita por completo, y que tenía la capacidad de forjar un futuro diferente, uno lleno de significado y redención. La decisión de retomar su camino ya no estaba teñida de resignación, sino de una convicción inquebrantable, una voluntad férrea de aplicar cada una de las lecciones aprendidas en este encuentro trascendental. Jesús, con la serenidad que lo caracterizaba, se levantó lentamente de la arena, una acción que Elías sintió como el presagio del fin de un momento sagrado. La misión se había cumplido. Sus últimas palabras, pronunciadas con una dulzura que resonaría eternamente en el corazón de Elías, fueron de bendición y aliento, no de despedida, sino de continuidad. Recuerda siempre, Elías, que la fe no es un destino fijo al que se llega y se permanece, sino un camino continuo, una senda que se traza día a día con cada elección, con cada desafío superado. Encontrarás más desiertos, tanto fuera como dentro de ti, pero ahora llevas la luz para atravesarlos. Mantén tu corazón abierto y tu espíritu firme. No había tristeza en su voz, solo una profunda sabiduría y una confianza inquebrantable en el potencial de Elías. Su mirada, una vez más, abarcaba más allá del presente, proyectando un futuro de desafíos y triunfos. Tan misteriosamente como había aparecido, la figura de Jesús comenzó a desvanecerse. No fue un acto brusco, ni una desaparición repentina, sino una disolución gradual, como si su esencia se fusionara de nuevo con el paisaje desértico que lo había traído. Sus contornos se hicieron más tenues, su túnica clara pareció mezclarse con la luz del atardecer, hasta que finalmente, solo quedó el vasto e inmutable horizonte. Elías se encontró solo de nuevo, pero la soledad ya no era un pozo de desesperación. La ausencia física de Jesús no significaba su partida espiritual. Por el contrario, sentía su presencia más fuertemente que nunca, tejida en el tejido mismo de su ser. No había miedo ni la opresiva sensación de abandono, solo una gratitud profunda, casi abrumadora, que lo llenaba de una fuerza interna inquebrantable. El desierto, ahora, no era un lugar hostil, sino un lienzo para un nuevo capítulo, un testimonio silencioso de un encuentro que lo había transformado para siempre. Elías se puso de pie, y para su asombro, el cansancio que había paralizado su cuerpo y alma se había desvanecido por completo, dejando una vitalidad que no recordaba haber sentido en años. No era una recuperación gradual,
sino una transformación instantánea y profunda, como si cada célula de su ser hubiera sido reanimada. Caminó, y cada paso era firme, resuelto, imbuido de una nueva claridad en su mente y una paz que inundaba su corazón. El desierto seguía siendo el mismo, la arena dorada, extendiéndose hasta donde alcanzaba la vista, los cactus solitarios desafiando la inmensidad, el sol tejiendo sombras largas y dramáticas en el horizonte. Sin embargo, su percepción de él había cambiado radicalmente. Ya no era un lugar de desolación y muerte, sino un vasto lienzo de posibilidades, un espacio sagrado donde había encontrado no solo la supervivencia, sino la redención. La hostilidad se había transformado en una belleza austera, cada elemento del paisaje susurrándole lecciones de resistencia y renovación. A pesar de la milagrosa experiencia y la fuerza renovada que lo impulsaba, el camino no dejó de presentar sus desafíos. El desierto, en su inmensa e indiferente sabiduría, no prometía un sendero fácil. Elías pronto encontró tramos difíciles, dunas traicioneras que parecían moverse bajo sus pies, extensiones rocosas que exigían cada pizca de su atención, y momentos de calor sofocante que recordaban la dureza de su reciente calvario. Hubo instantes, efímeros pero punzantes, en los que una sombra de duda intentó deslizarse en su mente, un susurro insidioso que cuestionaba la realidad de su encuentro con Jesús. ¿Habría sido solo un delirio febril, una alucinación inducida por la sed y el agotamiento? Pero en cada uno de esos momentos, Elías sintió un ancla en su interior, una fuerza silenciosa que lo mantenía firme. Ahora poseía las herramientas internas para superar estos nuevos obstáculos, herramientas forjadas en la dura fragua de su encuentro. No eran habilidades físicas, sino una resiliencia espiritual y una fe que había renacido. En cada paso que daba, en cada nueva dificultad que surgía, Elías recordaba las palabras de Jesús, sus enseñanzas sobre la resistencia del cactus, la promesa de la lluvia después de la sequía y la importancia de no buscar atajos. No era un mero recuerdo intelectual, sino una aplicación práctica, casi instintiva, de la sabiduría que le había sido transmitida. Cuando la fatiga amenazaba con abrumarlo, recordaba la fortaleza interior. Cuando la soledad del camino intentaba invadirlo, se aferraba a la promesa de que nunca estaba solo. Su perspectiva ya no era la de un hombre que huía o que simplemente intentaba sobrevivir, sino la de un aprendiz, un peregrino consciente de que cada desafío era una lección, cada paso una oportunidad para profundizar su fe y su comprensión. Elías empezó a ver el desierto no como un enemigo a vencer, sino como un maestro, cada colina, cada valle, un capítulo en su viaje de transformación. La sed ya no era un tormento insoportable, sino un recordatorio de la pureza del agua que había bebido, un símbolo de la sed espiritual que había encontrado alivio. El calor, aunque intenso, se sentía como una purificación, quemando los últimos residuos de amargura de su alma. En los momentos de mayor quietud, el silencio del desierto ya no era amenazador, sino una invitación a la meditación, a la introspección. Permitía que su mente divagara sobre las palabras de Jesús, extrayendo de ellas nuevas capas de significado con cada reflexión. Comprendía ahora que la verdadera prueba no era si el camino sería fácil, sino cómo respondería él a las inevitables dificultades. La paciencia, una virtud que le había sido ajena en su vida pasada, comenzó a florecer en su espíritu. Aprendió a esperar, a observar, a no forzar el ritmo del desierto. La fe se convirtió en su brújula, guiándolo a través de tramos aparentemente interminables. La perseverancia, antes una lucha agotadora, se transformó en una manifestación de su renovado propósito. Cada atardecer, Elías se sentaba, no con desesperación, sino con una profunda gratitud por haber llegado al final de otro día, por las lecciones aprendidas y por la certeza de que su camino, aunque arduo, estaba lleno de significado. Levantaba la vista hacia el cielo estrellado, un espectáculo magnífico que el desierto ofrecía sin igual, y sentía una conexión profunda con el universo, con la presencia que lo había sanado. Las pequeñas pruebas del camino no eran obstáculos insalvables, eran oportunidades disfrazadas,
cada una de ellas sirviendo para reafirmar la profunda transformación que había ocurrido dentro de él. Su viaje continuaba, pero ahora, Elías caminaba con la certeza de que llevaba consigo una luz que no se apagaría, una esperanza inquebrantable que lo guiaría hacia cualquier destino. La transformación de Elías no era un cambio superficial, ni una mera recuperación física de la deshidratación. Era una metamorfosis profunda que abarcaba cada fibra de su ser. Su espíritu, antes corroído por la amargura y la desesperación, había sido sanado de una manera milagrosa y duradera. Sentía una ligereza inusual, como si cargas invisibles, acumuladas a lo largo de años de errores y arrepentimientos, hubieran sido levantadas de sus hombros. La culpa, la autocondena y el cinismo que lo habían definido se habían disipado, reemplazados por una esperanza vibrante y una gratitud inmensa que se manifestaba en cada respiración, en cada paso que daba. Su rostro, antes surcado por líneas de preocupación y tristeza, ahora reflejaba una serena paz, una luz interior que emanaba de su encuentro sagrado. Era un hombre nuevo, no solo en su exterior, sino en la esencia misma de su corazón y alma. Esta renovación interna se manifestó rápidamente en sus interacciones con el mundo exterior. A medida que continuaba su viaje a través de los caminos polvorientos y desolados, Elías comenzó a cruzarse con otros viajeros. Algunos eran comerciantes solitarios, otros eran peregrinos buscando sus propios destinos, y algunos, como él, parecían perdidos o agotados. Donde antes hubiera pasado de largo, sumido en su propio sufrimiento y aislamiento, ahora Elías mostraba una nueva empatía y compasión. Recordaba vívidamente su propio estado al borde de la muerte, y el acto de bondad incondicional que lo había salvado. Ofrecía ayuda con una sonrisa sincera, compartía el agua y la escasa comida que ahora racionaba con sabiduría, y, sobre todo, ofrecía palabras de aliento y esperanza. Cada gesto de bondad era un reflejo directo del consuelo que él mismo había recibido, una extensión de la gracia que Jesús le había otorgado. Contaba historias, sin mencionar nombres explícitos, sobre el poder de la resistencia, sobre la importancia de no perder la fe, incluso en los momentos más oscuros. Su experiencia no era una carga, sino un don que deseaba compartir, una luz que iluminaba el camino de otros, incluso si solo era por un breve encuentro. La gente, extrañada por su serenidad en medio de la adversidad del desierto, a menudo se detenía a escuchar, conmovida por la autenticidad de sus palabras y la paz que irradiaba. Su viaje, que había comenzado como una fuga desesperada, una huida de su pasado doloroso, se había transformado en una búsqueda activa de un propósito más grande y significativo. Ya no se trataba de escapar, sino de encontrar. Elías sentía un llamado a servir, a poner su experiencia al servicio de los demás. Quizás su propósito era compartir su historia, para demostrar que la redención y la esperanza eran posibles incluso para el alma más quebrantada. O tal vez, implicaba encontrar una comunidad donde pudiera echar raíces y contribuir, no solo como un individuo, sino como parte de algo más grande que él mismo. El desierto ya no era simplemente un lugar físico, se había convertido en un crisol, un espacio sagrado donde su alma había sido purificada. Elías había aprendido que el camino no era solo hacia adelante, sino hacia adentro. Había descubierto que el verdadero oasis no era un punto geográfico, sino una fuente de vida que residía dentro de cada ser humano, una fuente que había sido revelada a él por una presencia divina. Su búsqueda ahora era la de vivir esa verdad, de ser un testimonio viviente de la transformación, de ser un canal para la misma compasión y amor que había recibido cuando más lo necesitaba. Su propósito no estaba claro en su totalidad, pero la dirección era inequívoca, hacia la luz, hacia el servicio, hacia un futuro forjado en la esperanza y la gratitud. Después de días de viaje, guiado por una fortaleza interna que antes le era ajena, Elías divisó en el horizonte la silueta de un pequeño pueblo. No era el destino final que inicialmente imaginó cuando huyó de su antigua vida, pero era, sin duda, una parada significativa en su peregrinaje. Las casas de adobe,
apiñadas y cubiertas de enredaderas, irradiaban un calor acogedor, un contraste reconfortante con la vasta soledad del desierto que acababa de atravesar. El aire, aunque seguía siendo seco, traía consigo el leve aroma a leña quemada y a especias, una promesa de vida y comunidad. Elías se acercó, sintiendo una mezcla de expectación y una suave melancolía por dejar atrás la quietud de su reciente introspección, pero con la certeza de que este lugar tenía algo que ofrecerle. Al entrar en las calles empedradas, fue recibido por un murmullo de voces y el inconfundible bullicio de la vida cotidiana. Niños correteaban, sus risas resonando en el aire, mientras mujeres preparaban tortillas en comales humeantes. Hombres con sombreros de ala ancha se reunían en pequeños grupos, compartiendo historias y noticias del día. El ambiente del pueblo, su gente sencilla y su cultura arraigada. En la hospitalidad, lo acogieron de una manera que su corazón, antes endurecido, no había sentido en mucho tiempo. No había prisa, ni la impersonalidad de la ciudad que había dejado atrás. Aquí, cada rostro parecía contar una historia, cada mirada ofrecía una conexión humana. Elías, con una nueva apertura en su espíritu, se permitió absorber la calidez de su nuevo entorno. La aparente simplicidad de la vida aquí era un bálsamo para su alma compleja. En los días siguientes, Elías comenzó a interactuar con los habitantes del pueblo. Sus ojos, ahora serenos y profundos, invitaban a la confianza. Compartió parte de su historia, aunque de una manera velada, sin mencionar explícitamente el encuentro con Jesús, pues sentía que era una experiencia demasiado íntima y sagrada para ser trivializada. Sin embargo, transmitió la esencia de su transformación, la desesperación, la pérdida, el encuentro con una ayuda inesperada y la posterior renovación de su espíritu. Habló de la importancia de la fe, no como un dogma, sino como una fuerza interna que surge en los momentos más oscuros, de la necesidad de perdonarse a uno mismo y de la belleza de encontrar propósito en el camino. Sus palabras, pronunciadas con una sinceridad conmovedora, resonaban entre los lugareños. Algunos, que lidiaban con sus propias cargas y preocupaciones, encontraron inspiración en su relato. Una anciana viuda, que había perdido la esperanza tras la muerte de su esposo, se sintió conmovida por su resiliencia. Un joven, desanimado por las dificultades de la vida en el campo, encontró en las palabras de Elías un nuevo impulso para no rendirse. Elías, a su vez, escuchaba las historias de los demás con una empatía genuina, ofreciendo consuelo y una perspectiva diferente, a menudo utilizando las enseñanzas que Jesús le había compartido. No buscaba ser un líder ni un orador, solo un espejo de la compasión que había recibido. A través de estas interacciones, Elías experimentó una profunda restauración de su fe en la humanidad. Había vivido en un mundo de cinismo y desconfianza, donde la bondad parecía una rareza y el egoísmo la norma. Pero en este pequeño pueblo, rodeado de gente sencilla y amable, se dio cuenta de que la bondad y la fe aún existían, vibrantes y palpables. Dio actos de compasión desinteresada, de apoyo mutuo en tiempos de necesidad, de una conexión comunitaria que había creído extinta en el mundo moderno. Cada sonrisa, cada gesto de ayuda, cada historia compartida reforzó su propia convicción de que, a pesar de las sombras, la luz prevalece. La fe no era solo una cuestión espiritual, sino una cualidad humana intrínseca, una capacidad de amar y de cuidar que residía en el corazón de cada persona. Elías, al ser testigo de esta pura y sencilla humanidad, encontró otra pieza del rompecabezas de su propia sanación. No estaba solo, la gente, en su esencia, era buena, y era posible encontrar refugio y pertenencia incluso después de haberlo perdido todo. Esta nueva comprensión le llenó de una alegría serena, una que no dependía de grandes milagros, sino de la simple y profunda belleza de la conexión humana. El pueblo se convirtió en un microcosmos de la esperanza, un recordatorio viviente de que la redención no era solo personal, sino también comunitaria. Elías pasó semanas en el pueblo, absorbiendo su ritmo pausado y la calidez de su gente, pero la quietud exterior no apaciguaba la efervescencia de su mundo interior. Cada día,
cada noche bajo el manto estrellado del desierto mexicano, su mente regresaba insistentemente a su encuentro con Jesús. No era una obsesión, sino una profunda meditación. Reflexionaba sobre cada palabra, cada gesto, la pureza del agua ofrecida, la inquebrantable serenidad en los ojos de aquel hombre. Se daba cuenta, con una certeza que iba más allá de la lógica o el razonamiento, que aquello no había sido una ilusión provocada por el delirio ni un espejismo del desierto. Fue una experiencia real, tangible en su impacto y en la profunda transformación que había obrado en él, cambiando de forma irreversible el curso de su vida. La incredulidad había desaparecido, reemplazada por una fe inquebrantable, no ciega, sino forjada en el crisol de su propia desesperación y salvación. Las enseñanzas de Jesús resonaban en él a diario, convirtiéndose en el faro que guiaba sus decisiones y el prisma a través del cual interpretaba sus interacciones con el mundo. La resistencia del cactus al sol abrasador, la promesa de la lluvia tras la sequía más prolongada, la importancia de valorar el camino y no solo el destino, el amor incondicional que todo lo abarca. Estas verdades se habían enraizado profundamente en su alma. Ya no eran meras palabras, sino principios vivos que dictaban su actuar. La paz interior que había encontrado en aquel encuentro milagroso no era un estado pasajero, sino ahora su compañera constante, un remanso de calma en medio de cualquier turbulencia. Sentía una conexión profunda con todo lo que le rodeaba, una sensación de pertenencia que nunca antes había conocido. El miedo y la ansiedad habían sido desterrados, dejando espacio para una serenidad que le permitía ver la belleza y el propósito en cada momento. Ya no buscaba un final para su viaje, una meta concreta que le prometiera la felicidad o la paz. Había comprendido que la vida misma es un peregrinaje continuo, una sucesión ininterrumpida de crecimiento, aprendizaje y descubrimiento. Cada paso, cada encuentro, cada alegría y cada dolor eran valiosos, parte de un tapiz más grande. La idea de un destino fijo, de un lugar donde todas las respuestas serían dadas y todos los problemas resueltos, le parecía ahora ingenua. La verdadera sabiduría residía en aceptar la fluidez de la existencia, en abrazar la incertidumbre y en encontrar significado en el proceso mismo de vivir. Su camino no tenía un punto final definido, porque el propósito de su existencia se había transformado de una búsqueda hacia un estado de ser, de un escapar hacia un abrazar. Este pueblo era una hermosa parada, un lugar de sanación y reflexión, pero Elías sabía que su jornada no había concluido. Su alma, ahora libre y con un propósito renovado, le susurraba que aún quedaba camino por andar, lecciones por aprender y quizás, incluso, otras almas a las que ofrecer el consuelo y la esperanza que él mismo había recibido en su hora más oscura. La fe era su mapa, y el amor incondicional la dirección. Elías pasó semanas en el pueblo, absorbiendo su ritmo pausado y la calidez de su gente, pero la quietud exterior no apaciguaba la efervescencia de su mundo interior. Cada día, cada noche bajo el manto estrellado del desierto mexicano, su mente regresaba insistentemente a su encuentro con Jesús. No era una obsesión, sino una profunda meditación. Reflexionaba sobre cada palabra, cada gesto, la pureza del agua ofrecida, la inquebrantable serenidad en los ojos de aquel hombre. Se daba cuenta, con una certeza que iba más allá de la lógica o el razonamiento, que aquello no había sido una ilusión provocada por el delirio ni un espejismo del desierto. Fue una experiencia real, tangible en su impacto y en la profunda transformación que había obrado en él, cambiando de forma irreversible el curso de su vida. La incredulidad había desaparecido, reemplazada por una fe inquebrantable, no ciega, sino forjada en el crisol de su propia desesperación y salvación. Las enseñanzas de Jesús resonaban en él a diario, convirtiéndose en el faro que guiaba sus decisiones y el prisma a través del cual interpretaba sus interacciones con el mundo. La resistencia del cactus al sol abrasador, la promesa de la lluvia tras la sequía más prolongada, la importancia de valorar el camino y no solo el destino, el amor incondicional que todo lo abarca. Estas verdades se habían enraizado profundamente en su alma. Ya no eran meras palabras, sino principios vivos que dictaban su actuar.
La paz interior que había encontrado en aquel encuentro milagroso no era un estado pasajero, sino ahora su compañera constante, un remanso de calma en medio de cualquier turbulencia. Sentía una conexión profunda con todo lo que le rodeaba, una sensación de pertenencia que nunca antes había conocido. El miedo y la ansiedad habían sido desterrados, dejando espacio para una serenidad que le permitía ver la belleza y el propósito en cada momento. Ya no buscaba un final para su viaje, una meta concreta que le prometiera la felicidad o la paz. Había comprendido que la vida misma es un peregrinaje continuo, una sucesión ininterrumpida de crecimiento, aprendizaje y descubrimiento. Cada paso, cada encuentro, cada alegría y cada dolor eran valiosos, parte de un tapiz más grande. La idea de un destino fijo, de un lugar donde todas las respuestas serían dadas y todos los problemas resueltos, le parecía ahora ingenua. La verdadera sabiduría residía en aceptar la fluidez de la existencia, en abrazar la incertidumbre y en encontrar significado en el proceso mismo de vivir. Su camino no tenía un punto final definido, porque el propósito de su existencia se había transformado de una búsqueda hacia un estado de ser, de un escapar hacia un abrazar. Este pueblo era una hermosa parada, un lugar de sanación y reflexión, pero Elías sabía que su jornada no había concluido. Su alma, ahora libre y con un propósito renovado, le susurraba que aún quedaba camino por andar, lecciones por aprender y quizás, incluso, otras almas a las que ofrecer el consuelo y la esperanza que él mismo había recibido en su hora más oscura. La fe era su mapa, y el amor incondicional la dirección. Después de un tiempo que no pudo cuantificar con precisión, pero que fue suficiente para consolidar su transformación y afianzar las enseñanzas recibidas, Elías tomó una decisión trascendental. Sentado bajo el porche de una casa de adobe, viendo cómo el sol se ponía tiñendo el cielo de naranjas y morados, comprendió que su permanencia en el pueblo, aunque reconfortante, no era su destino final. Sentía un llamado interior, una fuerza ineludible que lo impulsaba a seguir adelante, no ya por huir, sino por un propósito mucho mayor, llevar ese mensaje de esperanza y perdón que había recibido en las arenas del desierto. La paz que había encontrado no podía ser solo para él, debía ser compartida. Su nueva misión no era la de un predicador que clama en la plaza, sino la de ser un faro de luz. Un faro para otros que, como él, se encontraban perdidos, desesperados o al borde del abismo. Compartiría su transformación no con palabras grandilocuentes, sino a través de su testimonio, su ejemplo de vida, sus acciones silenciosas pero significativas. Su presencia, ahora calmada y serena, sería un recordatorio viviente de que la redención es posible, que la ayuda puede aparecer en los momentos más inesperados y que la fe, cuando se cultiva, puede sanar las heridas más profundas. No buscaría conversos, sino compartiría su luz, confiando en que aquellos que la necesitaran la encontrarían. El legado de su experiencia con Jesús no sería un mero recuerdo personal. Se convertiría en una fuente de inspiración para todos aquellos que lo conocieran y escucharan su historia. Demostraría que, incluso en los momentos más oscuros, cuando la desesperación parece haberlo consumido todo, la ayuda y la esperanza pueden surgir de las formas más insospechadas. Su vida sería la prueba viviente de que la compasión, la fe y el amor incondicional tienen el poder de transformar vidas, de abrir nuevos caminos y de recordar a la humanidad su inherente capacidad de resiliencia y renovación. Elías se preparó para partir, llevando consigo no solo su mochila, sino un corazón lleno de un propósito inquebrantable, una luz que estaba dispuesto a compartir con el mundo. Elías, ahora un hombre transformado y en paz, se despidió del pequeño pueblo con la misma serenidad con la que había llegado. No hubo lamentos por dejar la comodidad y camaradería que allí encontró, su corazón, lleno de un propósito inquebrantable, lo impulsaba a seguir. Su caminar ya no era el de un fugitivo que huía de las sombras de su pasado, sino el de un peregrino consciente, cada paso resonando con un nuevo significado para su existencia. Había encontrado no solo el agua que sació su sed física y el consuelo que alivió su espíritu, sino la redención de sus errores y un sentido renovado que iluminaba cada fibra de su ser.
El desierto, que una vez fue el escenario de su casi final, ahora se extendía ante él como un camino bendecido, una promesa de encuentros y lecciones por venir. La historia de Elías se convirtió en un testimonio viviente de cómo la fe y la compasión pueden aparecer en los lugares más inesperados y en los momentos de mayor desesperación. Su travesía, desde la agonía y el arrepentimiento hasta la paz y el propósito, recordaba a todos aquellos que la escuchaban que la esperanza nunca se extingue por completo. En el árido silencio del desierto, justo cuando pensó que todo estaba perdido, una presencia divina le tendió la mano, no solo para salvar su vida, sino para transformar su alma. Su experiencia resonaba como un eco en el corazón de aquellos que se sentían perdidos, un recordatorio de que, incluso en la más profunda soledad, nunca estamos verdaderamente solos, siempre hay una luz, una voz, un acto de bondad esperando para guiarnos. La vida de Elías era una prueba palpable de que la gracia divina opera en formas misteriosas, a menudo en el umbral de nuestra propia desesperación, ofreciéndonos una oportunidad de renacer. La historia de Elías es un poderoso recordatorio de que la esperanza siempre encuentra un camino, incluso en los desiertos más implacables del alma. Si este relato tocó tu corazón y te hizo reflexionar sobre tus propias travesías, por favor, dale me gusta a este video, compártelo con aquellos que necesiten un mensaje de aliento, y suscríbete a nuestro canal para no perderte más historias inspiradoras como la de Elías. ¿Qué crees que le depara el futuro a Elías? ¿Qué nuevas pruebas y bendiciones encontrará en su camino como faro de esperanza? Déjanos tus comentarios y reflexiones abajo, nos encantaría leer tus pensamientos. Y no te pierdas nuestro próximo video, donde exploraremos otra increíble historia de transformación que te moverá el alma.